Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. Conmigo, el maestro García. Maestro García, ¿cómo está? Pues aquí más o menos escondiéndome como siempre del mentado partícula genética, pero listo para la conversación. Bueno, la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al crearnos y vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras, corrientes fuertes de agua, hasta llegar a aguas mansas y arenas, creando unos espejos que aducen ellos son las palabras, y ellos explican que todos y cada uno tenemos un espejo dentro de nosotros con el cual nos reflejamos en uno en el otro en la conversación, aprendemos y al separarnos crecimos un poquito el uno del otro. Hoy tenemos a dos compañeros, a Estela Caloni, corresponsal ya de muchísimos años, corresponsal de distintos conflictos y guerras. Ella nos va a dar una perspectiva de Colombia, y al compañero, al profesor Papas, ¿no? que así le llaman ellos allá, de Puerto Resistencia, Cali. Primeramente vamos a dar una perspectiva general o una visión a largo plazo y global sobre la situación de Colombia por Estela, que tiene también otros compromisos y le agradecemos mucho su tiempo. Estela, en forma corta, Sí, normalmente le pedimos a la gente que quien va a sí. participar nos dé una idea de su persona. ¿Dónde nació Estela? ¿Quién es Estela? ¿Dónde fue a la escuela? Cosas fuera de tú como Bueno, corresponsal. muy rápidamente le digo, yo nací en una provincia de acá de Argentina que se llama Entre Ríos, en el interior del país, que ustedes saben que hubo muchos conflictos entre los interiores y las capitales que mantenían el estilo colonial de nuestros colonizadores. Y bueno, pero en esta provincia estudié primero en Entre Ríos y después vine acá. Había empezado medicina, dejé esta carrera empezada porque quería escribir, sobre todo, pero era lo que yo ya era, estaba escribiendo como poeta desde entonces, desde joven, desde que vine a estudiar el secundario acá, y entonces pues seguí escribiendo, pero ya escribiendo en revistas y en un montón de cosas, como nos formábamos antes, porque cuando personas como yo empezaron acá no había universidad de comunicaciones, ni había escuela de periodismo, en absoluto. Así que todos los que somos de esa etapa, de los cuales hay aquí, por lo menos en Argentina, excelente, periodistas, fueron, diríamos, los fuimos creciendo en las redacciones de los periódicos, nos fuimos, y sobre todo, ellos elegían siempre gente que hubiera leído mucho. Y todos éramos grandes lectores y políticamente teníamos ideas desde jóvenes, y entonces todo esto nos ayudó mucho. Bueno, precisamente cuando me tocaste, ustedes me hablaron de Colombia. Yo que tanto, mira, he vivido muy cerca de todo lo que sucede en Colombia, porque además este es un país, no sé si puedo empezar a hablar ya es un país muy, que fue en su momento, le decían la Atenas de América. Fíjense ustedes que a principios del siglo XX se le decía, una poetisa chilena muy importante, Gabriela Mistral, cuando iban a Bogotá iban a la Atenas de América, en la época de Neruda, de toda esa riqueza de nuestras formaciones poéticas y de escritores que tiene América Latina. Entonces, bueno, desde entonces, cuando nosotros nos imaginamos la Atenas de América y después miramos en lo que ha sido convertido un país maravilloso como es Colombia, un país riquísimo como es Colombia, que toda su población vive la mayor parte en la pobreza y hay enormes ricos, y un país ocupado militarmente por los Estados Unidos. Entonces, todo esto que nos está pasando tiene una historia de luchas y de resistencias extraordinaria, desde la guerra de los 1000 días que se libró con Panamá, que ahí hay un asunto que todavía nunca
nunca se ha estudiado. Alguien dijo que Panamá era parte del territorio de Colombia, pero en realidad Panamá era Panamá porque hasta ahí había ido el general Simón Bolívar, el libertador de América, después se había adherido a la Gran Colombia, el sueño de la unidad de Bolívar. Bolívar soñó la unidad desde un primer momento de su lucha en el siglo XIX, y esa unidad empezaba por Colombia. La Gran Colombia ingresó Ecuador, Panamá. Entonces se creó esa gran expectativa de la Gran Colombia, y después que después iría abarcando lo que era el virreinato del Perú, los incas, de los cuales, bueno, todo este territorio, por supuesto, estaba habitado por comunidades indígenas, pero comunidades muy adelantadas. Veamos los mexicanos, los aztecas, todos. Nosotros estamos todavía descubriendo todo lo que hubo en esos periodos históricos. Tupac Amaru para el sur de América, todas estas figuras que van apareciendo, los mayas. Nosotros hemos conocido los adelantos, es decir, fueron culturas destruidas, pero que se han mantenido en la cosa de la resistencia. Y te digo esto porque últimamente vi algo, y si está el compañero de Cali, que a mí me conmovió mucho, y es que llegaron, por primera vez yo lo había visto en Bogotá, lo demás a lo mejor me perdí otro, pero había visto que llegaran las comunidades indígenas en medio de esta gran rebelión popular del pueblo colombiano, que hace años espera la paz definitivamente. Espera la paz, espera la independencia, espera liberarse de todo, porque como todos los países de América Latina que estamos, realmente hemos vuelto a un proceso de liberación nacional, porque hay un proyecto de recolonizar esta región por parte de Estados Unidos para ellos manejar directamente todos los recursos que tenemos nosotros, y sobre todo considerarnos como colonia, lo que se llama la recolonización geoestratégica de América Latina. Colombia ha producido, además de muchísimos productos, y tener un territorio bellísimo, también ha producido mucho en literatura, en poesía, en todo lo que es arte, ha producido mucho. Y sin embargo, hoy Colombia está pensada como un lugar de donde Estados Unidos ha elegido para moverse estratégicamente de ahí. Por eso puso una base militar en Paranquero, además de las bases que ya estaban, trasladando bases del Comando Sur a toda América Latina. Ellos tuvieron que levantar el Comando Sur, pero no solo de las grandes rebeliones del pueblo panameño, que la verdad que yo he cubierto eso, porque han matado muchísima gente, estudiantes, solamente por querer poner la bandera en la zona del Canal de Panamá. Bueno, ustedes se imaginan, Antonio, que hemos visto todo esto que pasó, y que después se hayan decidido que no era, que era peligroso mantener ese Comando Sur y mantener esa cantidad de bases, porque llegaron a tener 20 bases, después eran 14 bases militares, bases de navales y bases de tierra, infantería, todo lo movilizaban desde el Canal de Panamá. Entonces, para América Latina quedó, y Colombia quedaba tan cerca, justo la frontera que divide ahora Colombia, que no debía existir tampoco, porque es lo mismo que las fronteras que nos dividen a nosotros. Entonces fue Colombia fue muy importante. Históricamente fue un país muy importante. Después tiene una historia poderosa de resistencia, con la guerra de los millas, con las huelgas bananeras, con todo aquello que de alguna manera uno lo puede ver reflejado muy bien también en la literatura, como 100 años de soledad de García Márquez, que cuenta un poco en medio de su historia
de ficción también está la historia de la realidad colombiana. Ahora, colombiana en este periodo histórico es un centro vital para los Estados Unidos en su proyecto de extenderse por América Latina. La pata militar del proyecto colonizador de América Latina era el área para el libre comercio de las Américas. Este proyecto que fue prácticamente derrotado en noviembre del 2005 aquí en Mar del Plata, una ciudad balnearia de Argentina, donde se produjo una cumbre de las Américas, donde Estados Unidos venía con el proyecto, y vino el presidente Bush hijo, ¿no? Con el proyecto de que firmaran el acuerdo definitivamente todos estos países con los cuales convalidábamos nuestra ocupación colonial. Y por otra parte, la pata militar de este proyecto de Estados Unidos es el Plan Colombia, que lo reprodujeron en México. ¿Se acuerdan ustedes cuando Calderón firmó la iniciativa Mérida? Sí, sí, ¿Hola? recordamos esto. Bueno, Sí, eso sí, es otro Plan Colombia. Tenían el proyecto del Plan Puebla-Panamá y después de Colombia para acá. Colombia se iba, querían adherir todos los ejércitos latinoamericanos a un proyecto de unificar toda la acción de los ejércitos que había en América Latina, que dependieron siempre del Pentágono de Estados Unidos, desde que la Segunda Guerra Mundial le sirvió muchísimo para eso, para, para, para entrenar nuestros ejércitos, que finalmente terminaban actuando contra nosotros, contra los habitantes que nos habíamos transformado en un enemigo interno. Bueno, pero yo destaco a Colombia porque, por ejemplo, cuando uno mira la historia de las dictaduras latinoamericanas, supóngase para lo más cercano que son las dictaduras de los años 70, que primero eran las grandes dictaduras centroamericanas y caribeñas, que son ya como de películas, la dictadura de Haití, la dictadura de Santo Domingo, la dictadura, sembrado de dictadura del continente, y todo esto favorecido después de la Segunda Guerra Mundial, en que ya el año 47 se crea la CIA, y en el año 48 Estados Unidos aparece con toda su garra en Colombia, donde había aparecido una figura extraordinaria que era del Partido Liberal. Siempre había esa lucha en conservadores y liberales. Ustedes lo van a ver repetido en muchos lugares en Colombia, en Centroamérica y en otros países. Y en ese momento, fíjense que en el 48, cuando mata la CIA de Estados Unidos, asesina a Jorge Eliezer Gaitán, este líder que había alcanzado un apoyo popular impresionante y que seguramente iba a llegar a la presidencia, pero estaba adelante de su pueblo, estaba haciendo un discurso y lo mataron. Qué casualidad que en ese momento también estaba allí lo que iba a ser la Organización de Estados Americanos. Ahí se formó esa Organización de Estados Americanos. Fíjense ustedes el hecho de matar a Jorge Eliezer Gaitán, que el compañero, por supuesto, ellos lo reconocen como un héroe, después del cual Colombia fue sometida a una brutal represión de campesinos, donde andaban, pusieron los paramilitares que se llamaban los pájaros. Aquello fue terrible, siniestro, y entonces los asesinatos eran espantosos por la forma de asesinar. Había no quiero quedarme en la morbosidad de decir cómo mataban a la gente. Ahí hubo miles y miles de muertos. Colombia en su historia creo que es uno de los países con más muertos entre las historias de después de la conquista española, te voy a decir, cuando ya la conquista, que le dicen, nosotros decimos la colonización española, porque de conquista no tiene nada, no sé qué iba a conquistar, pero que fue un gran genocidio que nunca nosotros lo reconocemos.
como un holocausto indígena que sucedió en toda la región cuando se apoderaron de todos nuestros países España, el Imperio Español. Y bueno, después en este otro tiempo empezamos con el otro imperio que comienza el imperio cuando en 1823, ahí se jugó nuestra suerte, cuando surge la doctrina Monroe en Estados Unidos. El presidente James Monroe presenta la doctrina Monroe, que simplemente era una doctrina colonial por excelencia. América para los americanos, es decir, América del Sur para los americanos del norte, si entendemos un poco qué era el juego. Y entonces uno se asombraba de que en este periodo histórico en el que estamos viviendo ahora, siglo XXI, fíjate cuánto ha pasado, que lo que están aplicándonos a nosotros, porque lo dijo John Kerry, el hombre de Obama, el ministro de Obama, diríamos, decía, bueno, nuestro patio trasero, habló de la doctrina Monroe, y el presidente Trump lo dijo abiertamente. Nosotros estamos aplicando ahora estamos aplicando la doctrina Monroe en América Latina. Estaban diciendo descarada y abiertamente que estaban recolonizando América con el proyecto de recolonización. Siendo por eso todos nuestros países son dependientes, Antonio. Todos nuestros países no han logrado su independencia porque la frustraron. Por eso queda en la historia esta figura de Bolívar en Panamá, que era una especie de unión del mundo, como le llamaba Bolívar, donde Bolívar se reúne allí para empezar a armar la unidad latinoamericana que nos hubiera salvado de este nuevo periodo histórico de dependencia, de los 200 años de dependencia que llevamos. Dependencia, cuando lo podemos decir como algo extraño, porque realmente nunca nos hemos podido independizar, ya que económicamente y militarmente, por esto, ahora está muy ocupada toda América Latina. Colombia tenía 7 bases militares, desde allí se movía todo para toda América Latina, así que imaginemos nosotros. Y lo mismo que hicieron con México, que a través de ese acuerdo que se firmó por el presidente Calderón en el 2006 con Estados Unidos, empezaba a instalar el Plan Colombia con otro nombre, como diríamos el Plan Mérida, para decir algo. Y entonces se instalaba en México, y ahí es donde las Fuerzas Armadas mexicanas, ya sea la Marina, la Aeronáutica y la de Tierra, todas entraron en la supuesta lucha contra el narcotráfico, que terminó en una guerra despiadada contra la población mexicana. Eso es lo que sucedió. Y la población mexicana perdió en muy poco tiempo, en los periodos de estos gobiernos de Calderón y después. Miren, en México hay más de 150.000 muertos, se calcula, y miles y miles y miles de desaparecidos. Entonces, mucho más tiene Colombia, lamentablemente. Colombia es el país que tiene, que en los registros que uno busca en América Latina, son los países que más muertos tienen. El territorio colombiano es una gran tumba colectiva, porque los crímenes cometidos por el militarismo en estos tiempos no tienen nada que envidiarle a los crímenes cometidos por los pájaros, esos paramilitares, debido a cuya presencia, a la matazón de tanta gente, del pueblo, de las comunidades indígenas. Ahora son muy buscados los dirigentes sociales, los dirigentes de derechos humanos, los dirigentes estudiantiles. Siguen matando y matando y matando todos los días. Pero esos periodos históricos, o cuando estuvo el expresidente Uribe, que prácticamente
había entrenadores israelíes que le vendían armas a estos paramilitares, que no es un grupo de choque, sino es un verdadero ejército paramilitar que actúa a la sombra del otro y protegido por el ejército lamentablemente de Colombia, que sigue imponiendo lo que es la doctrina de seguridad nacional, que así le llamaron a la doctrina de seguridad nacional, que era nada más y nada menos que apropiarse del poder en nuestros países. El proyecto actual es un proyecto de estar directamente ellos a cargo de nombrar a alguien como un virrey, como en otras épocas, lo eligen por elecciones, pero ya todo está hecha la trampa, hechas las leyes, hechas las trampas, y nosotros tenemos que soportar estas embestidas que hoy son brutales contra nuestros países y son guerras de distinto tipo, que todas armadas de esa manera, en que unas entran por el lado del reparto del dinero a los poderosos para los medios, el apropiamiento de los medios, que ha sido terrible. Los medios de comunicación nuestros, todos que eran medios de las familias oligárquicas, ahora están en manos de la guerra contra insurgente, que es nada más y nada menos que lo que se está librando contra nosotros. Y Colombia un poco es el centro, el faro, ¿no?, de esa guerra contra insurgentes. Estela, deja traer estos dos puntos. También sabemos que tienes otro compromiso. A ver si acaso lo puedes silvanar en ellos. La complicidad de las estructuras de poder locales en todos los países ha sido clave para esta invasión y esta forma de penetración. Y por otro lado, también la complicidad en los procesos de tortura. Empezó en la escuela de policía de Panamá, se fue para entrenando con indigentes en contra de la guerrilla urbana de los Tupamaros, y de ahí empezaron a hacer entrenamientos de tortura y de dominio de sociedades. Eso es desde que estaba el Comando Sur en Panamá. El que estaba el Comando Sur estaba la Escuela de las Américas, que ahí se hacía el entrenamiento de los militares, por supuesto, salvo raras excepciones, pero que las hubo, en Guatemala, por ejemplo, en Guatemala hubo las excepciones de gente y otros militares que estuvieron ahí, pero no conformaron el núcleo de los militares que Estados Unidos entrenando ganaba ahí para sus proyectos en América Latina. Todos estos dictadores militares reportaban todo a sus mandos en Washington, así que no nos tiene que extrañar nada, eso por una parte. Y por otra parte te voy a decir que sí, esta guerra contra insurgentes va tomando diversos nombres, y ahí es donde no tenemos que equivocarnos, porque la gente dice, bueno, pero esta es una guerra de baja intensidad. Primero, que ni saben lo que es la guerra de baja intensidad. Segundo, que como lo dicen los periódicos del poder, bueno, no existe como tal un golpe blando, todas estas cosas que ustedes van a ver, guerra de cuarta, quinta generación, guerra híbrida, van poniéndole los nombres, pero detrás de eso está la vieja y temible contrainsurgencia que se adoptó ya en los años 60, después del fracaso de Estados Unidos en su intento de invadir a Cuba en 1961 en Playa Girón. En Playa Girón, en Cuba, que fueron derrotados, los mercenarios enviados allí fueron derrotados por el pueblo cubano, el pueblo del ejército revolucionario cubano. Pero bueno, el único país independiente hasta ahora es Cuba, lamentablemente. Pero, no es los países que tuvieron, como Haití, que ustedes supieron que la primera, diríamos, revuelta, y es la primera gran revuelta de negro de los africanos, que fue una historia bellísima, como también está reflejada mucho mejor en la literatura que en los propios desarrollos históricos, como se cuenta. Y también tuvimos la Revolución Mexicana, que tenemos que inscribirle en los procesos que te hablaban de la resistencia.
precisamente México, que perdió la mitad de su territorio. Y bueno, pero todos nuestros países hemos perdido cosas y territorio, pero también han sido países muy castigados y en el siglo XX, diríamos, en estos 2 siglos, que se considera son los siglos según todos, de las democracias, de no sé qué, pero no es cierto, nosotros somos muy dependientes y la dependencia mayor todavía viene de esta presencia brutal militar de Estados Unidos, que decidió trasladarse de ahí, porque era peligroso mantener esto al aire sin un control, tantas bases, porque ellos iban a empezar con estas guerras que empezaron ahora coloniales del siglo XXI, como lo de Libia, lo de Irak, lo de Afganistán, lo del Yemen, todas esas guerras que se están librando en estos momentos brutales, y por otra parte de nosotros apoderarse, ya sea políticamente mediante la compra de muchos, y como vos decís, tenían preparadas ya sus bases, quienes iban a ayudarlos a entrar acá y para dominarlo, es decir, que iban a gobernar a nombre de ellos, ¿no? Nosotros hemos tenido un ejemplo acá en Argentina. Bueno, Colombia hoy está, vemos un pueblo insurreccionado, pero siempre lo estuvo. Lo que pasa es que ha sido tan brutal la represión, que por eso cuando yo te digo yo calculo, digo, con otra gente, otros historiadores, que es el país que más muertos tuvo en el siglo pasado, en el siglo XX, por ejemplo. Sabiendo, Estela, que tienes un compromiso, que tal vez te llamen en cualquier momento, sí. ¿Cuál es la condición dentro de los datos que tú has recabado actual sobre masacres, la condición de violencia actual en Colombia o el intento de sometimiento de la conciencia que se está expresando ahorita en Colombia dentro de la información que tú has recibido? Para darle también apertura a el compañero Rolando. Solamente esto te digo, que nosotros hemos formado los grupos de solidaridad aquí con Colombia por la indignación que nos provoca que de los derechos humanos de la OEA o de lo que sea, que ya prácticamente la OEA es un muerto que todavía actúa a nombre nuestro, pero fue un ministerio de colonias lo que se creó ahí en Bogotá, mientras todo el mundo vivía esa tragedia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Después surgían las guerrillas en Colombia que estuvieron tantos años. Las primeras guerrillas eran para oponerse a estas matanzas de personas, la matanza de esos años, y ahora precisamente en el último año, el año pasado, ahora sigue actuando los paramilitares. Creo que ahora llevan como más de 20 masacres realizadas en un poco tiempo ya de este año, de este nuevo año, pero todos los días hay una masacre en Colombia. Todos los días muere un dirigente social. Entonces, a todos los muertos que llevamos acumulados desde el principio del siglo en Colombia, y los que se están produciendo en estos tiempos, y los que todavía no sabemos, porque hay muchísima gente que no se sabe. Entras a algunos poblados, y a mí me ha pasado que andaba buscando con la gente de derechos humanos. Claro, el terror, sembrar el terror es lo típico con lo que tú puedes entrar a dominar un pueblo. Y han sembrado el terror. Colombia, han elegido a Colombia, y nosotros tenemos que ayudar a los colombianos que han salido tantas veces, que han luchado tanto, que han resistido tanto. Tenemos que ayudar a Colombia para que los Estados Unidos se vayan definitivamente a ese país. Porque un país ocupado, aunque sea con una base militar, ya es un país ocupado. Entonces, imagínate con todas las que tiene Colombia. La quieren convertir en su comando sur, inclusive incorporar el ejército colombiano, porque no les fracasó un poco la idea de hacer los ejércitos unidos de Latinoamérica bajo su control. Y ahora, bueno, el ejército más importante de la doctrina de seguridad que tienen
es el ejército colombiano. Esta es la realidad. Y a partir de esa realidad, que la podés demostrar porque vos podés hacer el conteo de las bases, y a partir lamentablemente de las cifras, reconocemos que Colombia sigue muriendo no solo en masacres, sino otros asesinatos que se están produciendo en las distintas regiones y que lo hemos visto mucho más claro después de esta insurrección. Estamos viendo siglo XXI, que encontramos la cabeza de alguien, el cuerpo está en otro lado, toda esta venganza por esta fuerza popular que nosotros debemos acompañar con una enorme solidaridad. Está pidiendo Colombia a los gritos la paz. La paz, se había firmado ese acuerdo de paz. Yo he ido, si está el compañero ahí, yo he ido, por ejemplo, a algunas de esas negociaciones de paz. He vivido en San Vicente del Caguán un tiempo. Te das cuenta cuando llega la noche que aunque el pueblo está haciendo sus fiestas de día, cuando llega la noche está el terror, porque no sabes de dónde van a aparecer. No puede vivir ese país más bajo el terror. Es imposible. Nuestra decisión aquí de los comités de solidaridad es ahora dar un paso muy alto, porque se necesita que haya una gran solidaridad de toda América Latina y, si es posible, del mundo donde nosotros podamos influir para rescatar definitivamente a Colombia de esta situación terrible de ser un país ocupado, de ser un país tan pobre siendo tan rico y de tener tantos refugiados, tanta gente fuera del país y tantos refugiados internos. ¿Vos sabés lo que es un refugiado interno en Colombia? Pero además tantas madres, hijos, hermanos que buscan a los suyos, que están sembrados en tumbas colectivas en Colombia. Esto es intolerable en este siglo XX. Y esto es por lo que yo, al compañero que va a estar ahí, ofrezco toda la solidaridad y nuestra fuerza, las que tengamos cada uno, porque Estela, contra eso estamos luchando. Estela, ¿estarías de acuerdo o en desacuerdo? Puedes elaborar en que ahorita existe a nivel global, casi en Latinoamérica tenemos esas presiones de un sometimiento tanto económico como militar y al parecer la salida política que estamos buscando como pueblos es una de las pocas posibilidades que tenemos para recabar nuestra mente y nuestra posibilidad de cambiar las circunstancias en un sistema que ya al parecer está al completo desgaste y lo único que le queda es someter a la gente o por hambre o por fuerza. Por ¿Cómo hambre, por fuerza, ¿no? Como un imperio somete por la fuerza, por eso se le llama el imperio, que la gente, por eso el sometimiento por la fuerza nuestra. Estoy de acuerdo con lo que me dice Antonio, en todas partes se está librando esta guerra, pero en algunos lugares esto es más fuerte. Diríamos que Cuba le cierren todas las entradas de productos medicinales, de remedios, de comida. Un bloqueo de 62 años no existe, de más de 60 años no existe en ninguna parte, no existió en la historia del mundo. Un bloqueo es un aislamiento total que no han logrado, y hay que reconocerle el heroísmo que creo que hasta los enemigos más inteligentes les reconocen a Cuba. Lo mismo está sucediendo en Panamá, que está siendo reocupada ya en la red esta que ellos quieren hacer, Colombia y quedarse con toda Centroamérica y después, si es posible, con México. Para Estados Unidos hoy en día nosotros somos lo único que tiene más cerca con semejante cantidad de recursos. Entonces a nosotros se nos está aplicando una guerra imperial colonial que se expresa en muchos países mucho más fuertemente, como es el caso de Colombia. Por eso te digo, es un ejemplo. Aquí tenemos en Chile bases, aquí en Argentina ya también tenemos bases, en Paraguay bases. Entonces sembraron el Comando Sur en toda la región. Y con eso, para estar cerca de donde se van a originar los conflictos, así decían sus propios documentos, que yo no lo digo como lo dicen los documentos, sino en una especie de traducción para que se entienda bien, que estando las fuerzas militares de Estados Unidos se aseguran, por ejemplo, preparar un golpe contra Evo Morales
donde intervienen los militares de vuelta, preparar otro golpe donde civiles y militares en Venezuela, el golpe de Honduras. Entonces estamos viviendo todo esto en los últimos tiempos. Esto nos dice que nosotros hoy, en el siglo XXI, estamos ante lo que es elegir entre la recolonización o la independencia. Y no Tal vez creo que haya un americano que no lo diga. Y los colombianos lo saben. Esta fuerza con que salieron a la calle en Chile se repite de la misma manera en Colombia. Nosotros tenemos que ayudar a ese pueblo, todos los que podamos, por los medios que podamos, ayudar al pueblo colombiano a que por fin algún día puedan vivir en paz, porque han vivido la violencia desde principios del siglo XX y antes, y bueno, y un ejército de la seguridad nacional. Ellos quieren reemplazar la doctrina de seguridad nacional en lo militar por las democracias de la seguridad nacional. Son las democracias que ellos nos imponen, de que de democracia no tienen nada, vos lo sabes muy bien, solo que justifican el robo, el saqueo de otra manera, mucho más elegante, etc. Esto es para hablar mucho, así que yo lo que quiero decir ahora es nada más que un llamado a una solidaridad activa con todos los pueblos de América Latina, por supuesto, pero en el caso colombiano es muy duro porque ellos sí tienen sus bases militares ahí, muchas que están metidas dentro de las propias bases militares, el armamento que tiene el ejército, todo. Ahí tenemos que nosotros poner nuestra gran mirada para ayudar a todo el resto de América Latina, porque cualquier gobierno que sube que no le gusta a Washington es un gobierno que está sometido todos los días a cualquier tipo de golpismo, de golpes bajos, y como manejan toda la prensa, el 98% lo manejan ellos, aquí se han apropiado de todos los medios, los monopolios, la televisión, todo. Entonces, la información ya no es información, sino que es un arma de guerra. Entonces, entre las armas de guerra que se están utilizando está la información. Y entre las armas de guerra que se están utilizando es hacer coaliciones de las derechas opositoras a los gobiernos más progresistas, coaliciones, alianzas que ellos las arman mediante reparto de grandes cantidades de dinero. En Nicaragua también ha pasado. Bueno, estamos viendo que tratan de socavar totalmente el retorno de una posibilidad de nosotros de lograr nuestra independencia definitiva, que era lo que se planteaba, esta integración de todas las naciones latinoamericanas en algo que era totalmente distinto al proyecto de recolonización estadounidense, que era el área para el libre comercio de los pueblos, y que era la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, la CELAC. Entonces, estamos en ese momento histórico, Antonio, de que hemos recomenzado, y por eso es muy importante conocer nuestra identidad, nuestra historia y nuestro proyecto de vida para vivir, para la libertad, para nosotros mismos, hacer nuestro desarrollo auténtico, para que esta América Latina se une, porque es la única forma de resistir que tenemos en este periodo histórico y que siempre la hemos tenido como algo que proyectaron todos los héroes de nuestra América. Sí, Estela, tal vez en forma injusta, sé que te tienes que ir. Escuché yo por ahí, en forma injusta, porque no voy a parafrasear. Alguien por ahí leí de que en Europa se le tiene confianza a las instituciones y todas las luchas se dan en forma institucional. En Latinoamérica nunca les hemos tenido confianza y las luchas es a fuerza de sacrificio y de la fuerza del espíritu humano para hacerlo retroceder. Acá, con esa desconfianza, como que nuestro espíritu es más beligerante, más dispuesto a la confrontación. ¿Estarías de acuerdo en esto? ¿No? Creo que no puedo estar. Primero, no estoy de acuerdo en eso, porque Europa hoy es un territorio colonial de los Estados Unidos. Eso es así. Europa, los gobiernos de Estados Unidos se meten en los gobiernos europeos, no su pueblo, porque hay muchos levantamientos en Europa. Pero ¿cómo nos van a comparar si nosotros somos todavía colonias?
o semicolonias o neocolonias. Nosotros para volver a tener una república y una democracia, no nos sirve la democracia europea porque nosotros tenemos primero que liberarnos y uno para cambiar las estructuras, no sé, ¿cómo vas a cambiar estas estructuras de dominación? Si vos gobernás 4 meses, ¿por qué ellos te han dicho que tiene que ser así, que se cambia? No, en un gobierno que sube, para poder cambiar esas estructuras coloniales, tiene que terminar con esas estructuras coloniales primero. Si no, ¿cómo vas a producir grandes cambios si vos querés hacer algo en favor de tu pueblo, del pueblo? Empezás a hacer a todos los líderes que han querido hacer en la historia latinoamericana, que han surgido, que quieren verdaderamente presentarse como independientes, que quieren lograr su independencia, que quieren actuar por sus propios medios, son atacados el día entero, han sido asesinados la mayoría, fíjate todos los que asesinaron en las historias de nuestra América. Entonces, de ninguna manera, primero, nosotros hemos tenido 500 años de resistencia y llevamos en estos últimos siglos, 2 siglos, llevamos todo el tiempo la resistencia. La resistencia se ha dado en todos los países de nuestra América. Los europeos no conocen eso y los pueblos europeos no saben mucho de eso, porque la historia que ellos reciben de nosotros, decía que somos unos salvajes, no. Nosotros hemos luchado, verdaderamente hemos hecho una lucha de 700 siglos, te voy a decir. De 500 siglos decíamos nosotros, agreguémosles estos últimos, y veamos nosotros lo que no quieren ellos, precisamente. La propuesta nuestra no es una Unión Europea, una unión capitalista de alto nivel. La propuesta nuestra es una unión de los países para que sirvan a los pueblos para terminar con la dominación, con el saqueo y con la falta absoluta de libertad. Te dejan ahogando, te empiezan a hacer desabastecimiento de todo, te están haciendo todos los días. Pueden hacer un decálogo de todo lo que están haciendo en cada uno de los países donde no ha salido un gobernante que lo favorece a ellos, le tiran a matar hasta que lo bajan o lo matan o lo destruyen moralmente, destruyendo su persona, como han hecho con varios. Acá en Argentina lo hemos estado viendo estos tiempos, estamos viviendo una situación muy difícil también. Entonces, bueno, nada más que yo te digo que todos los pueblos estamos viviendo eso. No quieren la liberación nuestra definitiva, no quieren que nos independicemos. Los europeos no nos pueden enseñar nada a nosotros. Este es el intento, este es en sí el intento de la historia de las palabras. Crear diálogos independientemente de las posiciones o experiencias que tengamos para ambos crecer en estas formas de pensar distintas, pero con una coincidencia, que crezca el espíritu humano, que aprendemos el uno del otro. Esta es la intención de este programa, creación de diálogo. Bueno, esa es la intención. Sí, y diálogos también. Nosotros estamos entablados con algunos europeos muy sensibles, que bueno, ven lo que es la vida nuestra, y todos podemos compartirnos, porque son distintas las estructuras nuestras, no son las mismas estructuras europeas, eran país colonizadores, y nosotros somos países ocupados, todavía no independientes. Entonces es una lucha distinta la que se tiene. Entonces ellos pueden tener su mirada y yo respeto su mirada. Sabiendo que te tienes que ir, y también para no sabemos a qué horas darle un compañero Rolando, que al menos pregunte algo, y tú, a la hora que consideres conveniente por las obligaciones que tienes, te despidas de nosotros. Rolando, sabiendo que, sacándonos del protocolo, que no te presentes, sino ¿qué le preguntarías o qué agregarías directamente a lo que está diciendo Estela? Profe Papas. Sí, pues nosotros aquí en Colombia, en muchas décadas y en lo que llevamos de vida, muchas personas que vamos a votar ahora, no solamente para
elegir nuestro Congreso del país, sino también nuestro presidente. Creemos que por fin vamos a tener en realidad una oportunidad en estas votaciones de cambiar el poder hegemónico, el poder político en Colombia. Sin embargo, tenemos una amenaza, lo que ha sido casi que una institución también, correlato de la democracia aquí en Colombia, como es la posibilidad de fraude. Es decir, en Colombia no se puede hablar de una democracia en el estricto sentido ni teórico y mucho menos real de la palabra, porque siempre se ha visto amenazada por la falta de la transparencia. La transparencia, como se sabe, es un requisito técnico para hablar de democracia en un país, aunado a otros como la libertad de competencia, unas competencias justas, libres, libertad de medios, en fin. Si bien nosotros hemos entendido que tenemos una gran posibilidad con los candidatos Pacto Histórico y otros de las izquierdas o centroizquierdas. ¿Me escuchas, Sergio? Sí. Hola, un minutito. Sí. Espérenme un minuto porque ahora estoy determinando una cosa. Un minuto. Hola. Okay. Puedes despedirte, Estela, gracias. Bien, sabemos que tienes un compromiso. No, ¿qué me preguntaron? ¿Qué me preguntó? No le alcancé a escuchar. Sobre la posibilidad de que en estas elecciones al menos tengan un espacio. Del que tenemos ahí, si bien tenemos una gran expectativa por ganar en el conteo de votos si fuera transparente y el gobierno actual lo garantizara, lo cierto es que también se prevé una gran expectativa de fraude electoral, porque el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima institución que se encargaría de vigilar esa transparencia, pues está en manos del gobierno actual. Y eso, eso implica todo un escenario de una alta posibilidad de fraude. Ante esa expectativa, ¿qué pudiera ella ver, qué pudiera ella sugerir o recomendar para hacer frente a ese panorama no tan halagüeño en términos de la transparencia electoral? Bueno, yo le diría solo una cosa: la unidad del pueblo, buscar la unidad por sobre todas las diferencias que se puedan tener políticamente. No hay otra forma, porque Colombia es tan importante para ellos que la injerencia está en todas partes. Acá ellos se meten en todas las elecciones, ahora pagan para un lado, no les salió en Chile. Entonces ellos están muy pendientes de que se está dando a nivel de los regresos democráticos, entre comillas, son de estos regresos por elecciones democráticas, están apareciendo figuras progresistas muy importantes en todo el continente, porque de alguna manera, supónganse en Brasil, que 30 millones de pobres habían sido sacados de la pobreza, y ahora volver esos 30 millones atrás, cuando estaba Lula, 30 millones salieron de la pobreza y ahora volvieron a una pobreza más grande y más dolorosa porque conocieron otra forma de vivir. Entonces, en Colombia está lo mismo. Colombia, ¿cuántos candidatos presidenciales han matado en Colombia? Desde Eliezer, Jorge Eliezer Gaitán. Eso puede ser, y lo que requiere, lo único que puede salvar esta situación es la unidad del pueblo. La unidad, por sobre todas las cosas, la organización, tener el proyecto del país en la cabeza, pero la organización, porque la gente, lo que no puede seguir Colombia es desangrándose y perdiendo a tanta de su población a manos de sicarios y paramilitares. Eso también tiene que parar, porque si eso desaparece del país, desaparece el terror en muchas poblaciones que están. Yo he ido a poblaciones aterrorizadas verdaderamente en Colombia. Tengo una experiencia que otro día te la contaré largamente, pero bueno, eso le digo al compañero: la unidad y que cuente con el apoyo y que busquen la solidaridad internacional. Estela, quiero que por favor le supliques. Dinos, Rolando. Sí, gracias, querido. Me despido de ustedes ahora.
Pídele disculpas, por favor, a la persona que te esté esperando y muchísimas gracias, Estela. Sí, Gracias. De parte nuestra, pídele disculpas, si no. Sí. Agradecemos mucho que estés con nosotros teniendo a alguien que te esté esperando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Rolando, maestro Papas, ¿qué le da a Sí, pensar todo esto? ¿O qué le preguntaría, maestro, a Rolando, al maestro Papas, profesor Papas? Bueno, ¿cómo reacciona a ese contexto o panorama de la situación que nos dio Si le puede cerrar el teléfono porque acá. A ver. Sí, yo de hecho la pregunta, digamos que era una especie de corolario a ese recorrido panhistórico que ella hace respecto de cómo se mueven las decisiones de poder y cómo se desarrollan esos procesos que terminan por encumbrar la reiteración de los mismos poderes hegemónicos, desarrollando un libreto prehecho, preguiado desde las fronteras arriba del río Bravo del norte, y que es pues repartido o introyectado a partir del manejo o de los guiones escritos por los organismos como la banca de banca internacional, como el Banco Mundial, y no habla uno de una sospecha, sino de una injerencia explícita en determinaciones que van no solamente de cómo se debe comportar los gobiernos en América Latina, sino también cómo se establecen la cátedra, la academia en las universidades, tanto públicas como privadas. Ha sido entonces históricamente la Iglesia, y en especial la Iglesia Católica, en ese contubierno con este tipo de gobiernos, quienes se han encargado de impartir ese path de pendencia de cómo desarrollar un gobierno y en pos de que desarrollar incluso los valores sociales y culturales en consecuencia con esas determinaciones guiadas allende las propias fronteras de los países latinoamericanos. Y por estos intereses hegemónicos de gran poder económico y obviamente pues de los Estados Unidos. Y lo planteaba la pregunta porque cuando ella relacionaba el nombre de Jorge Eliezer Gaitán, por poner apenas un caso por antonomasia de cómo este poder histórico hegemónico se rehúsa y se sigue rehusando a perder los puestos de gobierno político, estos puestos del poder político en general, y que para ello no escatima en el recurso a la trampa y a la violencia directa que aniquila. Los magnicidios se cuentan alrededor de unos 10 en Colombia de candidatos con gran proyección electoral. Ahora, en medio de todo, digamos que le quedaría muy difícil a ese poder establecido, a ese establishment, sostener un magnicidio sobre la persona del candidato Gustavo Petro, quien lidera las encuestas y sería casi que el vencedor en una primera ronda, es decir, sin necesidad de balotaje o de irse a una segunda vuelta de elección presidencial. No les quedaría muy bien sostener un magnicidio, no habría cómo, y entonces recurrirían a la otra vieja usanza que también les ha rendido buenos frutos, como es el fraude electoral. Si bien se puede recordar en la historia de Colombia, no sería inédito, de hecho es reiterativo. Sin embargo, sí hay unos hitos de fraude electoral en términos de la primera magistratura del país, como es aquella consabida que termina lo que se llamó en Colombia el Frente Nacional, cuando, así lo reportan algunos historiadores, el fraude da por ganador en el día 21 del mes de abril de 1970, en la mañana del 21 de abril de 1970, da por ganador al
al presidente o al candidato del establecimiento, el señor Misael Pastrana Borrero. Y en la noche anterior, a menos de 24 horas, la Radio Nacional de Colombia transmitía como el vencedor perfilado el general Gustavo Rojas Pinilla, que era opositor a ese Frente Nacional. El pueblo colombiano se acuesta esa noche con la noticia en la radio después de que es censurada por el ministro de las Comunicaciones, desde el gobierno es censurado y acallan las transmisiones de los resultados electorales cuando están dando por vencedor a Gustavo Rojas Pinilla. A la mañana siguiente, el 20 de abril de 1970, resulta que el vencedor no era con quienes se habían acostado los colombianos, sino que, oh sorpresa, era el del establecimiento. El señor Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana, también presidente de Colombia. Esto finalizaría lo que se llamó el periodo del Frente Nacional, que se establecería en 1958, se pactaría por allá en Europa, en un café europeo, entre las cabezas del bipartidismo, el Partido Liberal y Partido Conservador en Colombia. Ellos acuerdan como una estratagema o sobre pretexto de una estrategia para finalizar lo que se llamó la época de la violencia en Colombia, por allá a mediados del siglo pasado, donde liberales y conservadores se enfrentaban sobre todo en los campos colombianos a sangre, fuego y muerte. No se reparaban en masacres que involucraban niños apenas de brazos, porque si algún miembro de la familia tenía el sello liberal o conservador, ya era suficiente motivación para cometer el acto fatal. Esto para reprimir cualquier intención de respaldar a uno u otro partido entre el pueblo que podía ser testigo de estos vejámenes. Entonces, como un pretexto para terminar esta llamada época de la violencia, los partidos conservador y liberal, conservador encabezado por el señor Laureano Gómez y el liberal por el señor Lleras Camargo, Alberto Lleras Camargo, pactan este acuerdo y 2 años más tarde, es decir, en 1958, se empieza lo que sería el periodo del Frente Nacional, que consistía en distribuirse no solamente la presidencia de la República, sino los altos cargos de la burocracia durante 16 años, es decir, durante 4 años presidenciales. Ya en 1970, que culminaría este periodo, 1970 y 74, que culminaría este periodo, pues ya en 1970, que está la competencia contra quien decía ahora el general Gustavo Rojas Pinilla, que precisamente fue a él también, hacía ya 16 años que se le había impuesto también este acuerdo consociacionalista del Frente Nacional, pues fue el primer damnificado y el último damnificado, el mismo general Gustavo Rojas Pinilla, que hacía parte de la oposición de una agrupación partidista llamada ANAPO en Colombia. Y le roban, pues en un momento dado, le quitan el poder presidencial en 1958 y 16 años después, pues termina siendo víctima del fraude, donde le roban la presidencia a este general. Y a partir de este robo, de este fraude en 1970, surge lo que se llamaría el movimiento guerrillero 19 de abril, haciendo alusión pues al fraude ocurrido el 19 de abril de 1970, cuando se realizaron los comicios electorales que dieron oficialmente por ganador al día siguiente, como lo decía ahora, al presidente Misael Pastrana Borrero del Partido Conservador. Este sería el último periodo presidencial de ese acuerdo llamado Frente Nacional. ¿Por qué destaco esto? Porque es un ejemplo más de cómo efectivamente los representantes de este poder marginalizante, exclusivo y excluyente de los grandes sectores poblacionales no han escatimado y no lo hacen, no lo harán para mantenerse en el poder. Álvaro Uribe Vélez y todo lo que es el uribismo es apenas un episodio más en esta historia de
de encarnización en el poder. Y lo que tenemos ahora mismo, y hago la referencia al movimiento 19 de abril porque hay que recordar que Gustavo Petro tiene sus orígenes, o mejor, digamos que tiene la continuación de su formación política en este grupo guerrillero que más tarde se constituiría luego de pactar un acuerdo de paz en 1990, se constituiría en un grupo político dentro de la legalidad, Alianza Democrática M19, que esta agrupación fuera un protagonista muy importante para generar nuestra constitución actual, la constitución de 1991, que entraría a reemplazar la constitución llamada de la Regeneración de 1861 durante la presidencia de Rafael Núñez. Cuando Álvaro Uribe Vélez se le ha preguntado él con quién se identifica entre los presidentes, precisamente refiere a Rafael Núñez. Si uno hace una mirada biográfica sobre Rafael Núñez, resulta que él empieza siendo un liberal, tal cual como Álvaro Uribe Vélez, pero más tarde termina siendo tal vez el más representativo de los conservadores y de espíritu bastante godo, como le llamamos aquí, así mismo como ocurre hoy por hoy con Álvaro Uribe Vélez. Por eso no encuentra entre sus respaldos, señor. Sí, el tiempo esperaba, por el compromiso que tenía Estela, que fuera un poquito más reducido, pero parece que le interesó el desarrollo de la plática y nos limitó el tiempo. Lo último que tenemos ya casi sobrepasados de tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer si el triunfo se da, que ojalá y se dé, se obtiene una responsabilidad bastante grandísima para el pueblo, que tal vez no entienda, y no creo que haya las condiciones o se tengan que crear las condiciones que se creó en Bolivia con el MAS, para que si algo pasa, el pueblo tenga base y preparación para no permitir que lo atropellen, como sucedió en la condición de Bolivia. En forma muy corta, ¿cómo ves la posibilidad de que el pueblo visualice esta necesidad de prepararse y tomar su responsabilidad muy a fondo? Desafortunadamente en Colombia, visto desde la teoría politológica, la cultura política en Colombia de los ciudadanos es muy parroquiana. Básicamente están mirando alguna autoridad ética o moral, o que por lo menos ellos la vislumbren así, o política, para que les digan por quién votar. Y eso se expresa también en el hecho que están esperando siempre un Mesías. En Álvaro Uribe Vélez encontraron un Mesías, y algún sector de la población y que no se cuenta entre las izquierdas, de quienes se suponen son una cultura más formada en términos políticos, sigue esperando que venga otro Mesías, y muchas de esa otra población que ha votado conservador o liberal o este tipo de partidos hegemónicos, ven en la figura de Gustavo Petro el próximo Mesías que cambie entonces la situación social y económica de la población colombiana. Y ahí hay una falencia en esa consideración, hay una falencia porque entendemos que al menos otro sector también grueso formado en cultura política, entendemos que es necesario que haya un acompañamiento a esa presidencia, y no solamente en el Congreso, sino también desde los gremios económicos, desde los distintos poderes, unos más poderosos que otros, que componen eso que llamamos la sociedad colombiana, incluyendo hasta los mismos medios, que tienen también sus intereses económicos. Ya sabemos, es la típica, los dueños del poder económico son dueños también de los grandes medios de comunicación. Entonces, sí se necesita seguir generando esa cultura. Esperamos que con la presidencia de Petro, si se llega a dar, pues crezca esa formación en términos de participación ciudadana y de participación política, para entender que ese cambio tan anhelado es una cuestión de la ciudadanía, que no solamente pone sus gobernantes, sino que se encarga de ejercer un control permanente sobre el cumplimiento de aquellas promesas que imbricarían la transformación social y económica de todo el país.
Mira, tenemos que cerrar el programa, nos hemos sobrepasado un poco, pero aún creo yo que tomando la elección de Petro y las dos casas, el pueblo tiene que estar ahí como garante de su propio proceso de liberación. Y por lo que me dices, le falta mucho, ¿no? En forma muy cortita, ya nos pasamos de tiempo. Sí, falta mucho, pero de hecho lo que se logró con el estallido del 28 de abril a través del empeño de las primeras líneas y tantos otros pueblos alrededor de los puntos de resistencia en Cali y en el país fue un despertar a esa conciencia de necesidad de meterse con la política, como diría Gaitán, antes de que la política se meta con nosotros. Y ese despertar, digamos que ya no nos volverán a reducir. En eso estamos, en eso vamos, y Petro sería un gran capítulo de alguna manera inicial para seguir levantándonos después de ese despertar de nuestro gran 28 de abril del año pasado. Maestro, pues ya pasados de tiempo, ¿cómo ¿cómo nos despedimos de aquí del compañero? Es que tenemos que mantenernos en contacto para seguir estos procesos, porque son interesantísimos y son importantes, no solamente para Colombia, pero para todos nosotros en las dos Américas. Pues muchas gracias, Rolando. Deja de despedir el programa porque ya nos sobrepasamos tiempo. A ver cómo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Milagros el compañero que nos edita. Bueno, este fue el programa de la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras nosotros creemos que al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez al entender eso logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado.